Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días Marisa, buenos días Carlos y todas las empresas que esta mañana os habéis conectado para escuchar a nuestros compañeros contarnos temas sobre el sector de alimentos y bebidas en los mercados asiáticos. Ya los conocéis y si no los conocéis ahora ya os digo, son Marisa y Carlos, compañeros de la red exterior en Asia. Y nada, como siempre, la sesión va a ser grabada y después os enviaré tanto la presentación en el documento que ellos me compartan como la grabación por si queréis volverlo a ver o surgen hay algo que no queda claro, queréis volver a verlo, lo que sea. Y nada, no tengo nada más que deciros. Gracias Marisa, gracias Carlos y es todo vuestro. Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues buenos días buenos días a Buenos todos. Ya días. hemos visto que hay una asistencia interesante, así que esperemos que la sesión no sea demasiado seca. Esperemos que no. Bueno, hemos elegido dar un repaso para terminar el año sobre los mercados asiáticos en los que estamos trabajando en general y en particular las expectativas para los sectores de alimentación y bebidas, que en este caso pues, realmente son los que están trabajando muy bien en general, ¿no? En todos los mercados de exportación y en estos momentos, después del parón tan largo de estos 3 años por el COVID, particularmente en Asia, pues que queríamos compartir con vosotros cómo está la situación en estos momentos y lo que esperamos en el 2023. Entonces, por si no nos conocéis, yo soy Marisa Flores, soy la directora de Perspectiva Asia, que es la oficina de representación de IPEX para los mercados de Hong Kong, sudeste asiático, Corea, Taiwán y el sur de China. Y mi compañero Carlos Martínez, que también participará en la presentación. Yo estoy en Hong Kong y Carlos está en Albacete, en nuestra oficina de Albacete. Entonces, muy brevemente, porque yo creo que ya muchos ya nos conocéis, vamos a tratar simplemente presentarnos, que ya hemos hecho, hablar un poco del plan de acciones que tenemos previsto IPEX para el 2023 en estos mercados, dar bueno, pues una vista de pájaro a los mercados y luego abriremos pues, un turno de preguntas, un debate si surge con vosotros. Sobre nosotros, como ya conocéis, Perspectiva Asia es la empresa que viene representando los intereses de IPEX en Hong Kong, mercados del sudeste asiático y norte de Asia. Tratamos pues, todos los sectores con los que que cubre el plan de internacionalización de IPEX, desde alimentos, bebidas, vinos, bienes de consumo, bienes industriales y captación de inversión. Y básicamente nuestro trabajo es pues, ejecutar, planificar y ejecutar las acciones de promoción de IPEX, tanto las que son aquí en destino, en los países destino, como las que son misiones inversas, y también potenciar pues, la captación de posibles inversiones hacia la región y dar apoyo pues, a todas las empresas que quieran establecerse de alguna manera, bien con un establecimiento físico o bien comenzando sus labores de exportación, sus labores comerciales. A veces recibimos pues, consultas vuestras sobre temas determinados de entrada en un mercado, de vuestro posicionamiento comercial, de dudas que os puedan surgir cuando estáis negociando un contrato de abastecimiento con un posible cliente, ¿no? Y luego, pues, antes, hasta el 2019, pues también apoyábamos a IPEX en las posibles visitas institucionales de representantes bien de IPEX o bien del gobierno regional a estos mercados. Em, para que veáis, a los que quizás no hayáis podido participar con nosotros en el pasado, pues llevamos trabajando con IPEX pues más de 15 años. Y en estos años pues nuestras tareas van desde la participación de pabellones regionales en ferias, eventos que estamos haciendo, salones, exposición, tanto en hoteles como en restauración, reuniones B2B, pequeños pabellones en ferias sectoriales.
Creo que vais viendo las fotografías, misiones inversas, misiones directas, seminarios. Hemos participado también, pues lógicamente, en FENADIN, en FITUR. em, un momento que me salía un mensaje. Y bueno, pues para hacer frente a la situación de pandemia en 2020, desarrollamos unos eventos nuevos que nos permitían, que eran los Virtual to Business, en este caso Wine Meetings, hemos hecho también de alimentos, que nos permitían, pues bueno, trabajar en los tiempos de pandemia en los que las empresas pues no os habéis podido desplazar físicamente. Y bueno, este fue un proyecto que desarrollamos conjuntamente con IPEX, para dar apoyo en esos momentos pues, tan complejos, ¿no? Desde el verano del 2020, pensando que sería una solución temporal a unos meses, y la verdad es que la hemos venido realizando hasta este año en los mercados que estaban pues, temporalmente, que permanecían cerrados, ¿no? Otra actividad que también hemos venido realizando antes de la pandemia, durante los tiempos de pandemia, particularmente en China, era el Salón Open Day de Castilla-La Mancha, donde han participado empresas de alimentación y bebidas. Y durante la pandemia pues hemos tratado con importadores locales en China, y la verdad es que han sido unos eventos que han tenido pues muy buena recepción entre los importadores. Nos han acompañado casi siempre las instituciones españolas, los representantes de ICEX en China. Como podéis ver, pues hemos tenido pues corte de jamón. Bueno, el Open Day pues es un día de dar la oportunidad al representantes profesionales de la ciudad donde se representa a vivir un poco pues nuestra cultura y nuestra forma de vida, acompañados de alimentos y bebidas españoles y tapas, degustación culinaria de tapas. Entonces, en cuanto al plan de acciones del 2023, en lo que a nosotros nos correspondería en nuestro ámbito de actuación, em, IPEX ha desarrollado una serie de actividades que vamos a comenzar con misiones inversas, puesto que ya, excepto China, pero que pensamos que quizás en los primeros meses del 2023 esta situación cambie drásticamente, pues todos los países en los que nosotros tenemos nuestro ámbito de actuación están abiertos, con lo cual pues pensamos que IPEX ha decidido que misiones inversa sería bueno volver a retomar. De hecho, ahora en el mes de enero hemos trabajado con Nieves Caro para unas reuniones B2B que tendrán lugar a finales de febrero en Toledo, y llevamos ya varios importadores de Taiwán, Singapur y Filipinas a participar en esta misión inversa. En la segunda parte del año estamos desarrollando pues, los salones de exposición de principalmente alimentos, en los principales mercados. Como veis, pues Hong Kong, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia. Indonesia es un mercado nuevo en el que este año teníamos previstas algunas actividades, pero finalmente, también por las condiciones de entrada de COVID, lo sustituimos y visitamos Singapur. Entonces, como veis, pues bueno, en el 2023 el plan de actividades de IPEX pues es bastante amplio. Para ver un poco la situación del mercado, os va a comentar Carlos, y lo que vamos a hacer es un poco tratar dentro de los mercados a los que consideramos líderes, que en este caso, excluyendo China, hablaríamos de Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, que eran los clásicos tigres asiáticos de los 70, y mercados emergentes. Hablamos también en los sectores principales de alimentación y bebidas, para nosotros que serían Filipinas, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Entonces, os vamos a dar unas pequeñas pinceladas, bueno, pues macroeconómicas de la situación de cada mercado, y lo que nosotros vemos como posibles, las expectativas que tendríamos para el 2023, comentando también que tanto Carlos como yo hemos estado acompañando a misiones de exposición en casi todos estos mercados, excepto Tailandia e Indonesia. En el resto de los mercados, en la segunda parte del año, IPEX ha realizado presentaciones
o bien presenciales o bien virtuales a través de los seminarios B2B. Entonces, Carlos, te dejo ahora a ti la palabra. Perfecto, muchas gracias, Marisa. En el caso de los mercados asiáticos, probablemente la pandemia ha sido uno de los mercados más afectados, porque empezó la pandemia allí en China y en 2021 los mercados asiáticos fueron famosos por haber hecho una buena gestión del COVID, como fue Corea, como fue Taiwán. Sin embargo, a finales del año se dispararon los casos y se perdió todo el control. La consecuencia de esto ha sido que muchos mercados asiáticos han permanecido cerrados hasta el tercer cuarto trimestre del año 2022. Algunos mercados, como pueden ser esos mercados en desarrollo, muchos de ellos, en vías de desarrollo, muchos de ellos empezaron a abrir las fronteras en mayo, en junio. Sin embargo, países tan importantes como Hong Kong, como Corea, como Taiwán, no es que tuvieran las fronteras totalmente cerradas, porque tú podías ir, pero claro, tenías que hacer 2 semanas de cuarentena en hotel pagado que hacía inviable el visitar esos mercados. Ya a finales de este año, por fin esos mercados han relajado muchísimo todas las medidas y ya se puede visitar todos estos países, menos China, por supuesto, se pueden visitar sin ningún tipo de restricción de cuarentenas. En el caso de Hong Kong, además estamos ya esperando que levanten ese maldito código naranja que te hacen al entrar al país. Pero bueno, Sí, al menos... lo acaban de levantar, lo Ah, acaban de levantar genial. el miércoles. Entonces, a El partir de ahora miércoles. se puede entrar sin ninguna restricción de entrada, pero teniendo que hacer una PCR al llegar al aeropuerto, que es un trámite súper rápido, y Ujú, luego otra PCR al segundo día que estás en Hong Kong. Pero aparte de eso, hay completa libertad de movimiento. O sea que ujú. ya estamos ya Genial. casi casi en la normalidad. Ya tocaba, ya tocaba. Sí. Entonces, creo que este cambio en la situación de los mercados asiáticos se refleja perfectamente en el proyecto de plan de acciones del próximo año. Como veis, es todo presencial. Por fin ya se pueden visitar estos mercados y se hacen acciones para poder visitar, probablemente en grupos tipo roadshow, visitando varios países, pues se podrán visitar ya estos mercados de forma presencial. Entonces vamos a empezar ya con los mercados que hemos calificado como líderes, empezando, como no, por Hong Kong, que Marisa de primera mano sabe y ha sufrido bastante lo duro que ha sido la pandemia allí, porque han seguido unas restricciones mucho más estrictas que en otros países, un poco influenciado por China, que ha marcado un poco las directrices. Es cierto que no ha sido tan sumamente estrictos como en China, pero ha sido duro. ¿Alguien ha pedido la palabra o...? Ah, no. No, no, es que sí que yo también viví la pandemia allí en China. Ajá. O sea que sé de lo que habláis. Uf, pues fue complicadísimo. Nuestros compañeros que tenemos también, como ha dicho Marisa, oficina en Shanghái, han sufrido y están sufriendo bastante lo estrictas que están siendo las medidas en el país. Pero bueno, parece ser que para 2023 se espera por fin un cambio antes de lo esperado, con lo cual probablemente China volverá a estar en el radar y en los viajes de muchas empresas. En el caso de Hong Kong, hablamos de un mercado que es maduro, un mercado muy desarrollado, caracterizado sobre todo por los temas financieros, servicios y una altísima dependencia de la importación de todo tipo de productos. En el caso de los productos agroalimentarios, importan muchísimos productos y otra de las cosas que lo caracterizan es que se utiliza como centro de exportación a otros mercados de la zona o también, por ejemplo, se utiliza mucho para China. Por el tema de la pandemia, esa reexportación a China disminuyó, pero bueno, esperamos que ahora con el próximo año ya se vuelva a reabrir esa opción. En el caso de los... Marcia, si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Sí. En el caso de Hong Kong, lo que lo caracteriza por un lado es una alta renta per cápita, lo cual favorece mucho para todo tipo de bienes importados que suelen ser caros. Lo que ocurre también con Hong Kong es que es un puerto franco y es muy fácil el envío de productos al país. Hay casi aranceles,
Entonces, no hay casi requisitos para enviar productos. Con lo cual, siempre se ha utilizado Hong Kong como uno de esos mercados que utilizas para probar qué tal puede funcionar tu producto en un mercado asiático. Porque tiene una gran influencia de la cultura china, pero también es un país completamente diferente y mucho más desarrollado. Claro, ¿qué problema nos encontramos al ser un mercado tan pequeño como puede ser este? Bueno, pequeño, hablamos de 7 millones de habitantes. Pues que está saturado. Al ser tan fácil acceder a él, pues muchísimas empresas apuestan por él como uno de esos primeros pasos que tiendes a tomar cuando quieres abordar los mercados asiáticos. Y luego también lo que nos encontramos los españoles es que nuestros productos no son tan conocidos. Nuestra gastronomía, hay varios restaurantes, Marisa podría ahora comentarnos cuántos restaurantes españoles puede haber en la ciudad, pero sí que es cierto que no se conoce tanto el producto español. Entonces sí que es cierto que el tema del cerdo ibérico, por ejemplo, es conocido, ¿no? Por la fama del ibérico ha atravesado todas las fronteras. Los vinos también se conocen, pero luego otro tipo de productos no se suelen asociar a España. Por ejemplo, el aceite de oliva, que como va a ser una tónica en todos los países, se asocia solamente a Italia. Entonces, Marisa, ¿tú qué opinas del mercado de Hong Kong ahora mismo para los productos? A ver, como bien has comentado, Hong Kong en este sentido yo creo que tenemos que marcar quizás dos situaciones, ¿no? La situación vivida en los últimos 3 años con la pandemia, en la que las restricciones han sido a la restauración tremendas, con cierres es uno de los sectores que más ha sufrido, con cierres de muchísimos restaurantes. Ha habido muchísimos hoteles también en régimen de cuarentena, recibiendo viajeros que hacían la cuarentena, con lo cual pues el hotel estaba cerrado para poder quedarse de cualquier residente. Y luego ya este año, el verano pasado y este verano empezaron un poco con lo que llaman el staycation, que te podías reservar pues un paquete de un fin de semana, pero quizás eran formas simplemente de seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, en el momento que la cuarentena, la cuarentena obligatoria desapareció ya finalmente, fue a finales de agosto, principios de septiembre, pues claro, todos los hoteles han tenido que reconvertirse rápidamente porque cuando eran hoteles de cuarentena tenían que tenían que cumplir una serie de medidas, observar una serie de medidas desde cocinas, desde limpieza, los filtros del aire, en fin, o sea, pues una auténtica pesadilla. Entonces tuvieron que cerrar y reajustarse otra vez y reconvertirse a hoteles de uso normal, ¿no? Muchos restaurantes, grupos de restaurantes, pues han sufrido, pero una de las quizás características que tienen algunos mercados en Asia, tipo Hong Kong o Singapur, es la rapidez con la que se adaptan y vuelven un poco a resurgir, ¿no? de esa situación. Entonces sí que hemos visto que rápidamente, en el momento en que las restricciones han desaparecido, pues los hoteles han vuelto a operar capacidad completa. Ahora estos días que esta semana hemos tenido el último seminario de vinos de Castilla-La Mancha en Hong Kong, pues los hoteles estaba ya cada día tenían o bien un desayuno de trabajo o una cena de Navidad, con lo cual, pues claro, se ha reactivado ese sector rápidamente, ¿no? Porque claro, la gente está un poco recuperando el tiempo perdido. Dicho esto, un comentario que ha hecho Carlos en cuanto a la presencia del producto español y de la gastronomía. A pesar de la situación de COVID, pues sí que hemos visto que hay grupos de restaurantes que han invertido en añadir un restaurante español con chef español y con producto español. En este sentido, el ICEX relanzó el año pasado, hace 2 años, un programa de reconocimiento que se llama Restaurants from Spain. Y entonces, pues bueno, han ido acreditando a una serie de restaurantes en Asia y para recibir esta acreditación, pues bueno, tienes que trabajar con tanto productos españoles de alimentos como tener una carta de vinos. Es decir, tienes que pasar pues, una especie de auditoría. Y bueno, en Hong Kong se han dado los primeros, me parece que han sido 5 o 6 acreditaciones ahora en el mes
de octubre. Y entonces la verdad es que bueno, se está apoyando bastante más lo que es el restaurante español. Y ahí ya importadores siempre ha habido, pero bueno, hay importadores que se están prácticamente especializando solamente en alimentación y bebida española. Y bueno, pues empiezan a notar, ¿no? Más, sobre todo con las campañas pues, del cerdo ibérico, de vacuno, em, de cordero. Entonces, pues bueno, al final, pues yo creo que todo suma, ¿no? Preguntaba una de las empresas asistentes sobre el producto ecológico. Igualmente, el producto ecológico sí que ha subido tanto en presencia en lineal y en una valoración muy positiva a unos precios un poquito más altos que otro producto similar no ecológico, pero en muchos casos no disparatadamente mucho más caro. Y sí que vemos una tendencia que, bueno, quizás sea una tendencia a nivel mundial en que el consumidor pues está cuidando más el producto que compra, está invirtiendo un poco más en un producto de mejor calidad, ¿no? Entonces aquí sí que hemos visto también un poco en general, en casi todos los países que los que estamos trabajando, que quizás los productos que podamos caracterizar de entry level, pues la sustitución ha sido mucho más fácil, pero productos de gama media o gama alta, según nos comentan los importadores y distribuidores, parece que hayan aguantado mejor la crisis, ¿no? La crisis del COVID. Pero en general, de Hong Kong es en ese sentido un mercado que no es un mercado de tamaño grande, que en un principio puede parecer saturado, pero que es muy propenso a adaptar nuevos productos y si ven que hay una oportunidad de negocio, pues invertir en estos productos, ¿no? Y en general la imagen de España es una imagen buena. Lógicamente, si hubiésemos pasado de la fase de los cuartos o las 16 avos a las semifinales, la imagen hubiera sido mejor, pero no pasa nada. Aquí seguiremos. Pero sí que es un país que nos tienen bien, creo que bien nos quieren, ¿no? Y nos tienen aprecio en ese sentido, ¿no? Y las actividades que hemos hecho últimamente donde hemos invitado de profesionales del sector, la verdad es que en general lo que han compartido con nosotros es positivo. O sea, están preparados para el 2023, preparados para una llegada relativa, o sea, un incremento de turistas, tanto de China cuando se abre la frontera como el resto de Asia. Eh, se han, eh, Se han relanzado los eventos deportivos, eventos culturales, con lo cual esto atraerá de nuevo al turista, un turista de una clase media, con lo cual, pues, no sé, pensamos que las perspectivas para el 2023 son muy positivas, ¿no? Quizás el primer semestre un poco menos en el sentido en el que las grandes ferias ya habían reservado otras plazas que estaban abiertas, pero yo creo que la cintura que tiene Hong Kong a la hora de adaptarse rápidamente, pues no la tienen otras plazas, otros mercados asiáticos. Y desde luego estamos muy pendientes de que se reabra la frontera con China, que por las negociaciones que hay y hacia dónde van los límites que se están imponiendo en China de entrada, pues estamos ya pensando que va a ser dentro de relativamente poco tiempo. O sea, poco tiempo, no sé, o sea, hablamos igual de 2 meses o un mes y medio, 2 meses, pero bueno, esto es especulación, ¿no? O sea, nos gustaría que fuese ya, pero la realidad es que quizás tarde un poquito más. Perfecto, pues si quiere Marisa pasamos al siguiente Ujú, mercado, que bien. sería el mercado de Corea del Sur, que es otro de los grandes mercados que se encuentra en la zona, una población de cerca de 52 millones de habitantes y un mercado maduro, que el impacto del COVID, de la pandemia, está aún por verse, pero bueno, al estar basado tanto en temas tecnológicos e industriales, se espera bueno, la recuperación sea más rápida que otros países basados en otro tipo de productos. En el caso de Corea del Sur, el mercado de alimentos y bebidas, Marisa, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, Ujú, nos encontramos pues, con una característica similar a Hong Kong en el sentido, pues tiene mucho potencial de crecimiento. Y es uno de los mercados más atractivos en los mercados asiáticos. Se ha visto como mucho consumidor joven ha empezado a consumir vinos
especialmente en el caso de vinos blancos y espumosos. Y eso se ha notado mucho en todas las importaciones. Conocemos algunas denominaciones de origen, por ejemplo, que están especializadas en vino, como puede ser Rías Baixas. Corea del Sur se ha vuelto uno de sus principales mercados asiáticos porque la demanda es altísima allí. Además, nos hemos dado cuenta por lo que nos han ido comentando importadores, lo que ha dicho también antes Marisa, que el tema de los productos orgánicos, ecológicos, todo lo relacionado con la sostenibilidad, está empezando a tener muchísimo más peso en esos mercados. Estamos llevando un proyecto que habla sobre vinos sostenibles en Europa y nos preguntaban muchísimo. El interés que ha despertado ese programa ha sido altísimo por el tema porque cada vez el consumidor se preocupa más por una alimentación más sana y qué está pasando con este producto que estoy consumiendo. Y en el caso, por ejemplo, de los vinos, los importadores, por ejemplo, los están empezando a solicitar mucho más, a pesar de que pueden ser más caros, están viendo que ese valor añadido que le aporta el ser ecológico o el ser natural está siendo apreciado por todos los consumidores. Además, otra característica que tiene el mercado es que al consumidor coreano le gusta viajar mucho y viaja mucho a España y esa es una de las formas que una de las mejores cartas de presentación que hemos tenido ha sido como el turista ha venido a España y ha conocido los productos españoles y se ha enamorado de ellos. Pero ¿qué ocurre? Hablamos también con unas dificultades similares a Hong Kong. Pues que hay mucha competencia en todo tipo de productos importados. Es un mercado muy interesante, con unas barreras de acceso normales, no son extremas como pueden ser otros mercados como el chino, con lo cual es uno de esos mercados objetivos cuando alguien pone su foco en los mercados asiáticos. En el caso también del vino, está prohibida la venta online, que es curioso, porque en Corea este año nos comentaban, cuando estuvimos recientemente en un evento en octubre, nos comentaban que había aumentado muchísimo el consumo en casa, pero no se puede comprar online. Y entonces, claro, le preguntamos, entonces, ¿cómo narices estáis comprando el vino? Entonces, lo que haces es, básicamente lo que haces es reservas el vino, te lo pueden enviar con empresas tipo Uber, por ejemplo. O sea, que no estás haciendo una compra online pura, sino que estás en contacto con la tienda o reserva, bajas a la tienda y te lo llevas para casa. Y luego, lo que también comentábamos parecido a Hong Kong es que la imagen de los productos españoles, en el caso sobre todo del vino, es que son de vino económico. Con lo cual, cualquier empresa que va con un producto de calidad se enfrenta a esa traba del cliché de que el producto español, más aún si viene de Castilla-La Mancha, es que tiene que ser un vino, un producto barato. Si quiere, Marisa, pasamos a Singapur. Vale. Ahora, vale, no me deja pasar. En Singapur, bueno, Marisa ha estado justamente Esta recientemente semana. esta semana ha estado allí con unos eventos que hemos tenido con IPEX. Singapur es un mercado pequeñito también de 5,6 millones de habitantes, un mercado maduro, pero al igual que Hong Kong, una altísima renta per cápita. Es un mercado multicultural, con muchísimo expatriado, es un mercado muy abierto y eso hace que los productos importados tengan un peso dentro de la economía. Y es que a todos, cuando estamos viviendo en el extranjero, nos gusta de vez en cuando darnos un capricho, por muy caro que sea, que nos recuerde a nuestra tierra patria. Y en el caso de Singapur, el consumo por parte de los expatriados pues es muy alto. Luego ocurre, al igual que Hong Kong, es un mercado de muy fácil acceso, con barreras de entrada muy, muy bajas, con lo cual también se utiliza como también plataforma para reexportar y abastecer a otros mercados del alrededor. Hay muchísimos importadores que están localizados en Singapur, pero que también tienen oficinas en mercados de alrededor. También se ha visto durante la pandemia un altísimo incremento de la compra de bebidas alcohólicas online, como era de esperar. Y otra de las cosas que caracteriza también es que en este caso la gama premium ha aumentado. Es uno de esos mercados en lo que la calidad es importante
y el precio no es un factor tan determinante a la hora de comprar. Pero ¿qué ocurre con Singapur? Que nos encontramos también pues, una alta competencia, unido también a que son el consumidor es bastante fiel a sus marcas. Le gusta algo y entonces sigue comprando esas marcas, con lo cual los que ya están posicionados en el mercado mantienen sus ventas, pero introducir nuevas marcas siempre cuesta un poquito más. También es un mercado pequeño, hablamos de solamente 5,6 millones. Entonces, nuevamente, cuando alguien vende a Singapur, no hablamos de contenedores, hablamos siempre de palets. Todos son importaciones pequeñas que haces que el importador va vendiendo poquito a poco durante un año. Y en el caso de los productos españoles, tenemos bastante buena fama y además hay buenos restaurantes en Singapur. Bueno, se puede decir de primera mano que estuvimos en uno de ellos haciendo los eventos y la verdad es que la calidad era buenísima. Sí, aquí en este sentido, en Singapur, está, vamos a decir que hay dos efectos, ¿no? El efecto que ellos de cómo han tratado el COVID y ya, pues, principios de este año, la primera parte del año, la política del gobierno era convivir con COVID, ir haciendo una desescalada, ¿no? De las restricciones hasta que se ha llegado ahora mismo, pues simplemente para ir a Singapur ya los vuelos están bastante regulares. Solamente hay que rellenar un formulario online de salud que bueno, pone los datos, que estás vacunado, que no tienes COVID, en fin, bastante sencillo, ¿no? Y entonces han tenido un efecto que ha sido el efecto de atracción de sobre todo empresarios que estaban hartos de la situación en Hong Kong, sobre todo a principios de este año, en la que tuvimos un brote importante, quizás el más importante desde que comenzó la pandemia en febrero, cuando llegó Omicron. Y entonces, pues claro, con la baja porcentaje de vacunación entre la población mayor, pues fallecieron en ese mes pues lo que no había fallecido en el resto de los otros 2 años de pandemia. Entonces eso supuso vuelta a cerrar colegios, vuelta a cerrar oficinas, condiciones de cuarentena muy estrictas, algunos casos muy desagradables donde bueno, pues familias habían sido separadas. Entonces, ante esta situación, sobre todo vamos a decir, ejecutivos que están trabajando con familias aquí y que bueno, no tienen una residencia permanente, por así decirlo, pues ha habido una deslocalización muy importante a Singapur. Entonces, las empresas no han cerrado sus oficinas de Hong Kong, pero han reducido personal y se han llevado, en muchos casos, pues los puestos de los altos cargos se han marchado a Singapur. Entonces, pues bueno, no quiere decir que no vayan a volver a Hong Kong, pero ahora ese efecto llamada de apertura temprana de Singapur ha supuesto pues que la economía de Singapur esté ahora mismo en unos niveles de crecimiento y de carestía pues no vistos hasta ahora en muchos años. Entonces ha influido pues, en los alquileres, los precios. O sea, yo desde que fui la última vez, lógicamente antes de la pandemia hasta ahora, pues hemos notado un incremento del coste de hotel, de coste de alquiler en los hoteles de salones. La alimentación ha subido, las bebidas han subido, en fin, ha subido todo. Entonces, claro, este efecto de, por una parte, atraer a empresarios que estaban o bien en China o bien en Hong Kong o Macao y no, incluso Taiwán, y no, ya no aguantaban más, pues ha hecho bueno, y de hecho en este otoño es que cada semana hay actividades de promoción de todos los sectores, no solamente de alimentación y bebidas. Justo la semana anterior a estar de nosotros, pues había un tema de audiovisuales, anteriormente ha habido también temas de cárnico, es decir, o sea, la presencia de empresas emisiones de internacionalización, pues es tremenda, ¿no? Entonces, esto va a continuar probablemente hasta la primera, digamos, yo creo que el primer semestre del 2023, porque para entonces ya la situación yo creo que va a estar bastante más reorganizada en el norte de Asia y algunas cosas pues volverán a sus hábitos, a sus hábitos naturales, ¿no? O sea, hábitats y hábitos naturales. Es decir, en el momento que se reabra China, pues lógicamente estar en Hong Kong, estar en Macao, estar en Taiwán tiene mucho más sentido que estar a 4 horas de avión, ¿no? Entonces,
Sí que es cierto que Singapur lo que supone es un escaparate muy importante para todos los países del sudeste asiático y para el subcontinente, es decir, para India, para Pakistán, para Bangladesh. Y también una llamada importante que hemos notado ahora, sobre todo hablando con importadores, con distribuidores en estas últimas actividades que hemos tenido en las 2 últimas semanas en el sector agroalimentario. em, la conexión que ya existía, pero que ahora está siendo cada vez más fuerte con Oriente Medio, con Arabia Saudita, con Qatar. Lógicamente hay unas conexiones de vuelo muy buenas entre los principales países de Oriente Medio y Singapur, como parada hacia Europa. Entonces, esto estamos viendo que está empezando a cobrar una importancia que antes realmente no pensamos que la tuviese, ¿no? Porque había otros mercados regionales de oportunidad y estos mercados pues han estado cerrados. Entonces, entre que la población, hay una población, un porcentaje de población musulmana en Singapur, en Malasia e Indonesia son mercados musulmanes. Entonces, quizás, voy a decir curiosamente, quizás no es curiosamente, quizás es una progresión natural el que estos mercados pues, miren también hacia Oriente Medio, ¿no? Y entonces también están quizás beneficiándose de inversiones de Oriente Medio, de países tipo Arabia Saudita, que hasta ahora pues quizás no estaban llegando tanto y estaban mirando más a China, ¿no? Entonces, estamos viendo pues, un reposicionamiento geográfico interesante, ¿no? Pero aún así, pues pensamos que Singapur sigue siendo un mercado por sus características de entrada, pues muy interesante, pero bien, como decía Carlos, no es un mercado de volumen, pero sí es un mercado bueno, pues para estar presente y ir haciéndose un nombre, quizás trabajando con importadores o distribuidores que buscan un producto diferenciador, ¿no? Y luego os comentaba sobre Restaurants from Spain, que también la ICEX ha hecho una labor fantástica y van ya, pues yo creo que por cerca de 15 a 20 restaurantes que están certificados, pues no sé si en estos momentos, no sé si había 15, pero tienen otros tantos más en cartera. Entonces, doy fe porque hemos estado trabajando en una cadena de restaurante español y la verdad es que por la noche el restaurante estaba lleno, con unos precios razonables. Hay también un restaurante español con estrella Michelin, o sea, lo cual da un poco eh, una, una, una postal de dónde está Singapur y dónde va a poder estar en los próximos meses. Para mí, que soy defensora y amante de Hong Kong, problema que los precios están subiendo de una manera disparatada comparativamente a donde estaban hace unos 6 meses o hace quizás un año, ¿no? Pero sí, sigue siendo, pues, junto con Hong Kong, pues diríamos que los dos mercados más emblemáticos, ¿no? Para empresas españolas. Sí, Vamos a sí, vamos, Taiwán. Taiwán. Iba a decir que simplemente que de Sí. Singapur no hay ninguna actividad planificada por ahora 2023. Sí que Mm, es cierto que el plan que hemos puesto es un borrador, es el que está planificado, pero bueno, depende de cómo funcione la convocatoria, situación de COVID, pues puede que se realicen cambios y puede que se vaya a Singapur, por ejemplo, como se fue sí. este año. Ujú. El siguiente gran mercado que nos encontramos es Taiwán, un mercado de casi 24 millones de habitantes, también maduro. Este fue el mercado, bueno, Hong Kong ha sido el que más ha tardado en abrirse. Sí que es cierto que Hong Kong te permitía entrar sin hacer cuarentena, pero con el código naranja. En el caso de Taiwán fue a mediados de octubre cuando por fin permitieron la entrada sin necesidad de realizar ningún tipo de cuarentena, simplemente realizando un autocontrol te dan un pack de 4 test de antígenos y tienes que ir haciéndote un test cada día. Pero aparte de eso, ya se puede viajar sin ningún problema a Taiwán. En el caso de Taiwán, el COVID no afectó tanto a la economía porque está basado mucho en temas tecnológicos de chips y eso, esa demanda no ha bajado en estos años, con lo cual la economía no se ha resentido tanto. En el caso de los productos agroalimentarios, pues también lo bueno que ha ocurrido ha sido que al no poder viajar el consumidor taiwanés, que le gusta mucho viajar, ese dinero que se ha ahorrado lo ha invertido en otro tipo de productos. Entonces, en el caso de algunos productos, como las bebidas alcohólicas en general,
han aumentado más de lo esperado. Porque en caso de Taiwán, es que el viajero, o sea, viajaban tanto por fuera que lo que se han ahorrado en viajes, pues se lo ha gastado todo en alimentos. Preguntan por aquí, Ignacio, si el pasaporte COVID se puede utilizar para viajar. Los requisitos de entrada a cada país varían. Normalmente lo que haces, te recomendamos que mires en la página de la Embajada de España. Hay un apartado donde te dicen todas las recomendaciones de viaje y todas tienen un apartado de COVID. Ojo, mirar la fecha de cuándo es la información porque a veces no está actualizada. Ocurrió hace poco con una empresa que iba a viajar a Taiwán y estaba la información de septiembre y no la de octubre y pensaba que no podía acceder al mercado y que tenía que hacer cuarentena. El pasaporte COVID te lo suelen pedir cuando vas a embarcar o cuando rellenas unos formularios previos de entrada. Pero in situ, al menos en mi experiencia cuando estuve viajando varios países de la zona ahora en octubre y noviembre, no escanean nada. No pueden escanear. Lo único que hacen es mirar el documento y ven si tienes una de dos de dos o las que tengas. Ven si has sido vacunado y poco más. En caso de que tengas un pasaporte COVID, simplemente lo enseñas a la persona de mostrador de la aerolínea y ya está. Cuando pasas las aduanas, vamos, en ningún caso me han pedido que enseñe ninguna prueba y tampoco me lo llegaron a escanear en ningún caso. Yo simplemente lo subí a la plataforma, se quedó en su sistema y no hicieron ninguna otra comprobación. Volvemos a Taiwán. En el caso de Taiwán, lo que hemos comentado, que el consumo de, por ejemplo, de bebidas alcohólicas aumentó. Por eso que hemos comentado, porque la economía no ha notado tanto los efectos del COVID y luego también porque al no poder viajar, esa renta, ese dinero que se han ahorrado, lo invirtieron en pues, consumo propio. En el caso de alimentos y bebidas, Taiwán ha estado constantemente aumentando su importación. Y es que de ciertos productos la producción es mínima. Por cierto, hago aquí un pequeño paréntesis y hago un poco de publicidad. El lunes tenemos un seminario específicamente sobre Taiwán en el mercado del vino. Y contaremos con la presencia de nuestra compañera PayPay, que es taiwanesa. Os puedo dar el punto de vista de consumidor taiwanés. Y además contamos con la presencia de dos ponentes de la Cámara de Comercio de Bebidas y de Licores y de Vino de Taipei y de la revista Wine Digest. Entonces, os recomendaría que si estáis interesados en el mercado de Taiwán, vayáis a esa charla y los firéis a preguntas, porque creo que no hay nada mejor que preguntar a alguien que está en el mercado ahora mismo, que está en contacto con todos los importadores. Creo que es aprovechar y preguntarle todas las dudas que tengáis. Y después de esta Anuncio publicidad. publicitario. Exacto, exacto. Espacio patrocinado por Espacio IPEX. patrocinado. En el caso de las dificultades que nos encontramos en este mercado, lo que hablamos también en el caso de Corea o de Hong Kong, pues que es un mercado competitivo, hay bastante competencia. Claro, creo que todos vosotros que estáis en muchos años ya seguramente en exportación, os dicen siempre lo mismo. Es un mercado saturado, es un mercado complejo, hay mucha competencia. Obviamente, ¿no? Es algo que tienen todos los mercados normalmente en común. Luego también lo que ocurre es que con la entrada de los países del Nuevo Mundo en el sector del vino ha sido una competencia muy dura, sobre todo en términos de precio. Y en términos impositivos hay otras bebidas alcohólicas, por ejemplo el whisky, que tiene unos impuestos mucho menores que el vino. Entonces, eso está haciendo que la evolución del mercado del vino en términos generales, vinos europeos, no está siendo tan bueno como, por ejemplo, en el caso de otros mercados de Nuevo Mundo que tienen acuerdos de libre comercio muy potentes. Luego también ocurre que para la gastronomía pues falta una base de restaurantes y de tiendas de alimentación de comida española, con lo cual ciertos productos como puede ser el jamón sí que es conocido, pero el aceite no suele ocurrir, que como siempre lo vinculan con Italia. Y en el caso de algunos productos como pueden ser los lácteos nos encontramos con el gusto que tienen el asiático, que los lácteos no suelen, al menos sobre todo los curados, no suelen ser de su agrado. Prefieren quesos más tiernos con unos sabores no tan fuertes. Y luego, al igual que ocurría
con Corea la venta online de alcohol está prohibida y no hay previsiones de que vayan a levantar ese veto ahora mismo. Vale, si quiere Marisa, pasamos a los mercados Sí, en vías de desarrollo. Lo que vamos a decir de los mercados en vías de desarrollo de las oportunidades, creo que se pueden extrapolar sí, a casi todos, lo mismo que a todos ellos. ¿Por qué? Porque al ser países en vías de desarrollo, la renta per cápita es baja. Son países poblados, renta per cápita baja, y el gran volumen de productos importados se va a encontrar dentro del segmento de la hostelería, impulsado por el turismo y por el canal Horeca. Entonces, ¿qué ha ocurrido en estos años? Que con la pandemia, restauración, viajes, todo eso terminó. Eso tiene un impacto dentro de muchas industrias y ha ocurrido, por ejemplo, que muchos importadores hayan desaparecido. Entonces, si tenéis algunos clientes, algunos contactos de esos mercados, puede ser que esas empresas ya no existan ahora por todo el tema del COVID. ¿Por qué? Porque, lo hemos dicho, la mayor cantidad de consumo de productos importados y de vino se producen por los expatriados y por la restauración y por el turismo. Por eso estos mercados fueron también los primeros en abrir. Si os dais cuenta, los más desarrollados, como Hong Kong, Corea, Taiwán, han sido finales de este año. Sin embargo, los otros países que dependen tanto del turismo abrieron mucho antes. ¿Qué ocurre? Que China sigue cerrado. Y que esos países de renta per cápita alta, como Taiwán o como Corea, que les gusta viajar tanto, han estado también cerrados hasta hace muy poquito. Con lo cual, no han podido recuperarse de la crisis y de la caída de las visitas de turistas. Se espera que ya en 2023 todo esto vuelva a la normalidad, ya que Taiwán y Corea ya han abierto y se espera que China abra también pronto. Entonces, yo creo que más o menos eso es lo que caracteriza a esos mercados. Estoy yendo un poco rápido ahora tanto en Filipinas como en Vietnam y estos mercados, porque yo creo que llevamos ya 50 minutos y estaría muy bien tener un poquito de debate y turno de preguntas. Por comentar un poco también sobre Filipinas, que estuvimos hace relativamente poco con IPEX, al menos en el caso de Filipinas, sí que España cuenta con una buena imagen país y la cultura española ha formado parte de la cultura filipina, con lo cual ciertos productos sí que son conocidos allí. Y la verdad es que cuando estuvimos en los salones que hicimos en Manila y luego estuvimos en Vietnam, la verdad es que la acogida por parte de los importadores fue excelente, también porque tienen muchas ganas de empezar a hacer negocios otra vez, de empezar a traer nuevos productos y de estar en contacto otra vez con las empresas españolas. Marisa, ¿tú tienes algún comentario o algo que quieras añadir sobre estos mercados en vías de desarrollo? A ver, como va a pasar Teresa la presentación, por eso, sí, si luego Sí, tenéis cualquier otro claro. comentario o duda, no os preocupéis que podéis ver los puntos que hemos puesto sobre cada uno de ellos. Pero vamos, eso que acabo de comentar es lo que más o menos describiría a grosso modo esos países. Sí. Sí, por lo que, poco por completar lo que comenta Carlos, de estos 4 países que hemos clasificado en vías de desarrollo, hemos visitado recientemente 3. eh, y lo que estamos viendo, como bien dice Carlos, o sea, para los que igual no tenéis, igual todos es que no veo exactamente, veo los nombres, pero en algunos no reconozco la persona. En algunos sé que viajáis con asiduidad a Asia. Países como Filipinas, Tailandia, em, Vietnam e Indonesia, sobre todo en Bali, son receptores netos de turismo. Entonces, este turismo pues ha estado ausente, ¿no? durante estos 3 años. Y Tailandia, por ejemplo, enseguida, en cuanto pudo, abrió y yo se he estado visitando un fin de semana largo recientemente en Phuket, que es un poco el sitio más conocido, más turístico de Tailandia. Y claro, se notaba la ausencia, lógicamente, del turista de China continental y del turista ruso, que en los últimos años eran los dos grandes
grupos de turistas que estaban viajando por los principales países de atracción turista, o sea, en el sudeste asiático. Entonces, claro, estos turistas aún no han vuelto, pero sí que había grupos de coreanos, había taiwaneses, había japoneses. Entonces ya el turismo, una vez que se relanza, claro, estamos hablando de grandes cifras, de flujos importantes de turismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Vietnam, también lo que hemos visto es que bueno, pues han pasado una pandemia un poquito diferente en el sentido de que empezaron, parecía que lo tenían bajo control y luego, como a todos, pues les llegó la primera hora la segunda y bueno, pues tuvieron que ponerse un poco las pilas, pero no creo que nos beneficia el acuerdo que firmó Vietnam con la Unión Europea, con lo cual los aranceles pues se han reajustado y el envío de muestras es mucho más sencillo ahora. Y entonces lo que hemos visto es en esta segunda parte, en el segundo semestre del 2022, pues una gran afluencia de visitantes, de retorno de congresos, de conferencias. Entonces, bueno, pues estamos viendo que efectivamente ahí es donde ellos yo creo que tienen esa ventaja competitiva. Y también lo que hablamos antes de esa deslocalización de Hong Kong hacia Singapur. También ha habido, sobre todo en las empresas manufactureras, por así decirlo, que estaban fabricando tanto en sudeste asiático como en India, Bangladesh, Pakistán. Claro, se veían ante la imposibilidad ni de viajar a China para poder hacer controles de calidad, ni de poder viajar a los países productores, suministradores. Entonces, ha habido también un movimiento importante hacia Vietnam. Vietnam también es receptor de muchos programas de la Unión Europea, sobre todo en alimentos y bebidas y también en temas de agrícolas, con lo cual, pues esto está, pues en este momento hay un boom de empresas que se están estableciendo en Ho Chi Minh City, la antigua Saigón, y bueno, pues el gobierno está pues con unas ganas de recibir a inversión y a comercio extranjero importante y se nota, ¿no? Entonces sí que está tirando en ese sentido, está reemplazando sectores manufactureros que estaban tradicionalmente fabricando en China, se están yendo hacia Taiwán, perdón, hacia Vietnam. Indonesia es un mercado pues también muy complejo en general en todos los sectores, o sea, alimentación y bebidas en particular, pero en cualquier otro sector, una inversión en Indonesia, o sea, hay unas trabas, unas medidas arancelarias muy complejas, trabas y luego cosas que no son arancelarias. En el caso, por ejemplo, del sector del vino, pues hay una serie de empresas que tienen licencia de importación y estás obligado a trabajar con este grupo reducido. ¿Cómo se consigue la licencia de importación? Es un, es un proceso complejo y el que la tiene, la tiene. Entonces, pues bueno, no es un mercado transparente, abierto y donde es también muy complejo enviar muestras, ¿no? Entonces, creo que os dais cuenta, pues bueno, que a veces la complejidad, o sea, la posibilidad de oportunidad de un mercado no está relacionada con la complejidad de entrada en el mismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, en este caso Indonesia es una dicotomía que con una población, pues 270 o 280 millones de habitantes, en su mayoría musulmanes, pues sigue teniendo, o sea, un desequilibrio, ¿no? entre el potencial y la economía real, como le pasa un poco a Filipinas, ¿no? Pero bueno, si os parece, lo dejamos aquí y lo que sí nos gustaría, pues eso es poder, ¿no, Teresa? Abrir un turno de preguntas. Igual no, igual si no hay preguntas, pues bueno, pues hacer un poquito una puesta en común, ¿no? de vuestras experiencias también durante este año, los que habéis podido desplazaros a Asia o los que tenéis también intención de hacerlo en el próximo año, ¿no? Pues que nos comentéis un poco pues esas dudas o qué expectativas tenéis o bueno, no sé. Quiero decir, nosotros dos, Carlos y yo, acabamos de estar afortunadamente desde principios de octubre hemos podido visitar, excepto China, donde también hemos estado trabajando, pero han estado nuestros compañeros de la oficina de Shanghai, pues hemos podido visitar casi todos los países de la zona, ¿no? Entonces, pues yo creo que traemos bastante, o sea, tenemos información y relativamente fresca, ¿no? Pues sí, efectivamente. Bueno, Carlos, Marisa, muchísimas gracias
por el ratito agradable que nos habéis estado contando todo esto. Y nada, si alguien quiere abrir su micro, puede abrirlo ahora. O si quiere escribir algo por el chat, pues si no tiene micro, por si tiene vergüenza, que esto pasa. Así que, y si no, bueno, si ha quedado claro o si después de ver la documentación y el vídeo, que efectivamente voy a mandaros en un rato, o si no ya el lunes, pues después aquí estamos a la disposición de todos vosotros para que nos comentéis dudas o lo que sea. Y entonces, pues muchas gracias. Yo quería Ah, comentar sobre lo que sí. habéis comentado de los productos ecológicos. En este caso, por mi parte, vino ecológico. Yo he vivido en China durante 4 años, vine el mes pasado. Y bueno, la verdad es que no se nota mucho el interés por los vinos ecológicos. Aparte, por lo que he estado estudiando, cuestión de exportación, eh, las tasas son muy caras para los vinos ecológicos en China. Entonces no sé si merece la pena incluirlos, por ejemplo, en un contenedor o en un palé, porque son muy, muy altas por el vino ecológico. No sé si estáis de acuerdo. No tienen las mismas tasas que el vino no ecológico, por así decirlo. Lo único es que, claro, si tienes, o sea, sí que sabemos que hay bodegas que tienen producción ecológica y no necesariamente están presentando los vinos como ecológico, porque igual no les interesa y hay que hacer toda la certificación o sea, hay que hacer la certificación, no, la equiparación, ¿no? El registro de todas las certificaciones ecológicas, ¿no? La equiparación a estas certificaciones en China, pues para poder efectivamente vender. Quizás eso sí que es lo que te encarezca, ¿no? El posicionamiento, pero no necesariamente el arancel. No yo creo que lo vamos a mirar, no va a ser que os estemos dando una respuesta equivocada. Sí, pero igualmente también China es un mercado diferente a a muchos de los que hemos comentado. En el caso de China, son demasiado sensibles al precio y son demasiado inestables muchas veces en la importación. El tema ecológico, sobre todo, funciona bien cuando quieres añadir ese punto diferencial. Entonces, por eso en algunos mercados o cuando estás en economías que empiezan a pensar en algo más allá que es beber alcohol o pensar un poco en temas de salud. Entonces, por eso en mercados como puede ser Hong Kong o como puede ser, por ejemplo, Corea del Sur, probablemente el producto ecológico estará mejor visto o mejor valorado que en el caso de China, que se fija más en otros aspectos, principalmente en el precio, muchas veces. En el precio y en la imagen también. Mm, Sí. mm. Hola, buenos días. Muy Yo bien. tenía una pregunta, perdón. Ay. Adelante, adelante. No, yo era el que preguntaba el del ecológico. Nosotros que tenemos una empresa de pistachos y la verdad es que yo no sé, tampoco tengo mucha idea. Estamos ahí intentando meternos en exportación y estamos mirando a lo mejor Asia. Y entonces yo no sé si me podríais recomendar o no sé si el pistacho es un producto en el que haya cavidad para ese mercado. Y otra pregunta es si a la hora de entrar, ¿cómo se entraría? Me refiero a través de ferias o cómo. Ujú. Bueno, a ver, el mercado el pistacho es que es un producto muy particular, ¿no? Y además ahora mismo, pues creo que España en general tiene, y Castilla-La Mancha en particular, tienen empresas productoras importantes. em, y casi, casi preferimos contestarte de manera, si quieres hacer una consulta, nos envías un email y chateamos un poco para conocer primero de quiénes sois, qué formatos son los que en estos momentos estáis trabajando, porque claro, no es lo mismo ser un fabricante vamos a decirlo, de granel, que nos hemos encontrado pues que hay, o sea, si tu producto viene ya envasado o si estás buscando pues una relación con un envasador local, ¿no? Que te vaya a poner su marca y bien. Entonces,
así a bote pronto es un poco difícil comentar, ¿no? La entrada, pero te podemos, si nos haces una consulta vía email, nos pones todas las preguntas que quieras y si no podemos quedar otro día también y charlar un rato sobre en qué situación estáis, en qué mercado estáis trabajando, qué formatos tenéis. Y entonces te podemos, yo creo que, informar un poco más, con más conocimiento de causa. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, porque nosotros manejamos más o menos las dos, tanto granel como nuestra marca. O sea, nos daría un poco lo mismo. Sí. Luego, otra preguntita es, ¿cómo veis el mercado asiático respecto al europeo? O sea, ¿dónde veis más opción o para entrar o para moverse? A ver, depende de vuestra experiencia. Nosotros siempre solemos recomendar, depende de la experiencia exportadora que tengáis, a ir siempre al mercado europeo primero, si no habéis exportado a otros mercados. Eso siempre es importante. ¿Por qué? Porque las barreras de entrada son mínimas, la cultura es similar, es todo más cercano. Asia son mercados muy interesantes, pero pueden parecer más hostiles por la diferencia de idioma, por las diferentes barreras, porque cada país es diferente, lo que te decía Marisa. Es muy difícil decirte un producto porque cada país funciona de forma completamente diferente. Si no habéis exportado mucho, os recomendamos, yo siempre recomiendo al menos a las empresas que esa primera toma de contacto sean mercados desarrollados Sí. y si puede ser cercano europeo, mejor. Que a ver, que hay siempre empresas valientes que se lanzan a los mercados asiáticos lo primero, pero sí que es cierto que la experiencia que se puede coger exportando a Europa, luego la puedes reutilizar para abordar mercados un poquito más complejos como pueden ser los asiáticos. Sí, sí, lo que decía también de participar en feria, participar en misiones comerciales, directas o inversas, o sea, un poco empezar a tantear qué potenciales mercados son los que te puedan interesar, ¿no? Donde tu producto, en un formato o en otro, ¿no? Bien a granel o bien con vuestra marca, pueda tener bueno, pueda hacerse un hueco, ¿no? Pero esto, o sea, requiere pues un pequeño estudio de mercado, entender ese posicionamiento. Y sí que es verdad que, como comenta Carlos, las grandes ferias de alimentación y bebidas en Europa son un escaparate muy interesante, ¿no? Para comenzar y tantear un poco ver quién está del sector, porque normalmente siempre hay otras empresas del sector, ver qué están haciendo. Las grandes ferias siempre traen misiones de compradores de todo el mundo, entonces, pues bueno, te puede dar, sin tener que hacer ese gasto importante, tanto de tiempo como económico, pues te puede dar una primera visión, ¿no? de cómo está, de dónde puedes encajar tú, ¿no? En ese sentido, de por dónde empezar. Eso es, nosotros vamos ahora en febrero a Biofac. Sí, pues ahí ese es un buen comienzo. Estas ferias, sobre todo yo creo que en Europa, que son ferias súper profesionales y que tienen un programa de compradores bastante fuerte, ¿no? Y entonces, pues creo que ahí escuchar lo que los compradores que están y los visitantes te puedan comentar, ver un poco pues cómo expone gente, potenciales competidores tuyos, particularmente en el sector del fruto seco, ¿no? Yo creo que ahí tienes pues eso, preparar esa información y a partir de ahí pues decir, bueno, me animo a hacer participar en una misión comercial o hacer una agenda personalizada de reuniones en 2, 3 países, ¿no? Entonces, o sea, antes de lanzarse yo creo que necesitáis estudiar un poco qué mercados serían interesantes en relación al producto y al momento en el que vosotros os encontráis. Perfecto, Y muchísimas ahí, pues, bueno, nada, a ti. Pues nada, pues sí que ha habido alguien que quería preguntar algo. Y nada, si nadie más quiere decir nada, yo solo tengo que agradeceros a todos que hayáis estado aquí. Quiero veros el lunes si os interesa el otro webinario para el que he puesto el enlace aquí en el chat, el de Taiwán. Si alguien quiere inscribirse, ahí está el enlace y así os podré enviar el enlace para participar. Y nada, muchísimas gracias Marisa, muchas gracias Carlos, feliz Navidad a todos y hasta pronto. Hasta Bueno, luego. pues Muchísimas igualmente, gracias a muchísimas todos. gracias, Un y felices placer. fiestas. Hasta pronto. Adiós.